Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Espero que estén teniendo una linda mañana y estén dispuestos también a escuchar un poquito acerca de la palabra del Señor, que nos trae una advertencia que Jesús hiciera primeramente a sus discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 4, cuando les dijo: mirad que nadie os engañe. Desde ese momento hasta el día de hoy, este consejo del Señor Jesús, esta advertencia rigurosa, no ha dejado de preocupar. Porque si a los discípulos, depositarios de la revelación de Dios, a quien Dios confió gran parte de esa revelación, del establecimiento de la doctrina, de la fe, una vez dada a los santos, se les hizo esta advertencia, entonces ninguno de nosotros queda excluido del peligro real de ser engañados. Debemos recordar que nuestro enemigo, Satanás, es el padre de las mentiras. Y debemos también aceptar lo que Jesús dijo, que en los postreros días vendrían muchos diciendo: yo soy el Cristo, y muchos engañadores se multiplicarían, engañando a multitudes. Palabras que también encontramos en la boca del apóstol Pablo, en la boca del apóstol Pedro. En fin, son muchas las advertencias que se nos hacen en las Escrituras acerca del peligro de ser engañados. No vivimos en tiempos en los que debemos confiar en todo aquel que dice que es un hijo de Dios, que es un pastor, que es un apóstol, que es un maestro, tan solamente porque tenga mucha experiencia, mucho éxito en su ministerio, que tenga honores y privilegios, que demuestre gran elocuencia, sabiduría. Tenemos que aprender como cristianos a discernir, a entender la verdadera palabra de Dios y al verdadero siervo de Dios. Porque si no, corremos el riesgo que el mismo Jesús le dijo a sus discípulos de ser engañados. Amados hermanos, estamos comenzando un nuevo año. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos pastores, los falsos apóstoles van a seguir enseñando y van a seguir diciendo, van a seguir estableciendo, según ellos, nuevas doctrinas y van a seguir engañando. Por eso es que hay un llamado para todos los que decimos conocer a Cristo y amar a Dios, a su palabra, y es el escudriñamiento de las Escrituras. Es el estudiar concienzudamente la Biblia, hacer exégesis. Aunque no hayamos estudiado la materia nunca, hay recursos a los cuales acudir para de esa manera poder discernir si lo que se nos está diciendo es de Dios o no es de Dios. Los cristianos de Berea no creyeron todo lo que el apóstol Pablo les dijo, porque era el apóstol Pablo. Ellos escudriñaron las Escrituras cada día, dice la Biblia, para saber si estas cosas que les estaban diciendo eran de verdad así. Y la Biblia calificó esta actitud como un acto de nobleza, no de incredulidad, sino de ser nobles porque estamos interesados en que lo que se nos enseñe sea la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero leerles un pasaje, una historia quizás no muy conocida, pero que nos ejemplifica este caso de que debemos tener cuidado de que nadie nos engañe, aun cuando tengamos la palabra correcta de Dios, aun cuando estemos
caminando con el Señor y cumpliendo su voluntad. Si nos descuidamos, corremos el riesgo de ser engañados. Por eso que en este nuevo año usted comience con una actitud diferente hacia la palabra de Dios y ponga su empeño en escudriñarla, en estudiar la sana doctrina. No creer todo lo que se nos ha enseñado necesariamente durante años. Hay gente que abrazan las cosas como se les han enseñado y no lo han escudriñado, no lo han comparado con la revelación de Dios y terminan creyendo esos errores. El pasaje se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 13, cuando un profeta de Judá, que no se conoce quién fue, vino y amonesta a Jeroboam, quien estaba tomando decisiones equivocadas y estaba haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como antes. Y él dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Y el rey dijo al varón de Dios, bueno, lo mismo que le ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, o no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que vayas. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta aquí. ¿Qué está sucediendo? Jeroboam está dando evidencias muy claras de su apostasía, de su rebeldía, de haberse apartado del Señor y querer establecer la religión y las maneras de adorar y la forma y el lugar, todo de acuerdo a como él lo estaba concibiendo. Realmente este hombre estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y estaba quemando incienso donde no se le había mandado a quemar, estaba estableciendo su propia religión pervertida y su sacerdocio apóstata. No tuvo ningún reparo en asumir funciones sacerdotales que no le correspondían a él, porque era el rey. Y
en medio de esta situación viene este hombre, el profeta del Señor, y lo confronta, y le habla, y le da estas palabras de juicio sobre el altar y sobre lo que él estaba haciendo. Y Jeroboam, lejos de humillarse y reconocer su pecado, como hiciera David cuando fue confrontado por Natán, al menos se humilló, reconoció su pecado. Jeroboam lanzó su mano en contra del profeta para que lo prendieran, lo mandó a que lo arrestaran y la mano se le secó. Entonces pide misericordia, pero fíjese en los términos que lo dice, ¿verdad? Dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Bueno, realmente, aunque no se puede afirmar, es muy probable que estas palabras de Jeroboam hacia el profeta, diciéndole que orara por él para que a Jehová, tu Dios, estuvieran haciendo evidencia una vez más de su apostasía, de su separación de Dios. Puede que no, puede ser que sea parte del lenguaje. Aquí, donde solamente se hace una deferencia, pero me suena como a que ruégale a Jehová tu Dios, porque ya no es tanto mi Dios. Lo he dejado haciendo lo malo delante de sus ojos, me estoy apartando de él. Sin embargo, el Señor escuchó la oración del profeta para que le restaurara la mano a Jeroboam. La gran misericordia de Dios todavía tratando con este hombre y dándole oportunidad de arrepentirse. Estaba tan agradecido que le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Hasta un regalo le ofreció Jeroboam. Pero el varón de Dios estaba bien firme en lo que él había recibido de parte de Dios, y por eso le dijo que él no iría con él, ni comería pan, ni bebería en su lugar. Porque, hermanos, en esa época, compartir una comida era algo más que una mera costumbre social. O sea, no es como nosotros que vamos y compartimos los alimentos con alguien que nos invita. Aquí, el compartir una comida de esta naturaleza implicaba una comunión íntima, estar de acuerdo íntimamente con las posturas, con las posiciones, las doctrinas, los pensamientos, las actitudes de quienes les invitaban a comer. Y por eso es que el profeta no fue. De hecho, pues las grandes ceremonias religiosas, desde la Pascua hasta la Cena del Señor, se centran en las personas que comen juntas. Y por eso es que nos acercamos a la mesa del Señor, en la Santa Comunión, porque estamos indicando que estamos en comunión, de acuerdo con Dios, en un mismo pensar, en un mismo sentir, en una unidad de pensamiento y acción. Y el profeta dijo: no puedo ir contigo, aunque me ofrecieras la mitad de tu reino. Entonces el profeta estaba bien fundamentado en la palabra de Dios y en las órdenes que había recibido. Por eso es que se regresó por el otro camino como el Señor había mandado. Bueno, ahora viene la otra parte de la historia. Versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en el Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, el hijo de este viejo profeta vino y le hizo todo el cuento de lo que había pasado con Jeroboam y el varón de Dios. Y entonces este viejo profeta le dijo:
¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo, le dijo, no puedo volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque él sabía lo que Dios le había dicho. Porque por palabra de Jehová, versículo 17, me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino de donde vayas. Y aquí es donde viene el versículo donde encontramos astucia de este viejo profeta. Y donde encontramos la importancia de prestar atención a las advertencias del Señor, cuando nos dice, mirad que nadie os engañe. Porque entonces, en el versículo 18, el otro profeta le dijo, mintiéndole, dice claramente la Escritura, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Qué tremendo, ¿no? Yo también soy profeta como tú. Bueno, quizás este hombre, cuando la Biblia habla de que era un viejo profeta, indique que haya tenido relación anteriormente con un grupo de profetas que existía en la ciudad. Una de las primeras escuelas de profetas habían tenido lugar allí, en aquella ciudad, y probablemente este hombre haya sido uno de esos profetas. Pero ahora no era tal. Era un profeta, pero apóstata. Era un profeta que había abandonado la verdadera fe en el Dios de Israel y que no estaba cumpliendo con su ministerio. Porque engañando al joven profeta, le dijo, yo también soy profeta. Y un ángel me ha hablado. Y bueno, imagínense usted. Ante estas palabras de este apóstata, de este mentiroso, el profeta joven cayó en el engaño. Dice el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Después de todo, dijo, quizás este hombre también es profeta, dice, y mirándolo bien, pues tiene mucha experiencia, es un anciano, porque era un viejo profeta. Quizás se puso a hacer conjeturas. Debe tener mucha experiencia, dice que es profeta. Aquí hay una escuela de profetas. Pues ya empezó quizás a dudar de la palabra que él había recibido de Dios, por prestar atención a un viejo profeta, no a un profeta viejo, porque no hay nada malo en la palabra viejo, depende del orden donde la colocamos, ¿verdad? Si es un viejo profeta, pues este joven debió haberse puesto a pensar, bueno, quizás lo fue, pero ahora no está hablando conforme a la palabra de Dios, porque yo recibí de Dios esta palabra, pero no. Quizás pensó de la manera equivocada. Bueno, quizás no, de hecho, porque si no, no hubiera ido con él, ¿verdad? Dijo, es un viejo profeta, experiencia debe tener. Y el joven se dejó engañar, amados hermanos. Versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa,
vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Ahora sí vino palabra de Jehová de verdad. Cosas que, ¿verdad? En las maneras en que Dios obra, nosotros no podemos interferir, no podemos conjeturar. Hay que aceptar lo que la palabra de Dios dice, la manera en que Dios obra, porque Él es Dios. Ahora, el viejo profeta mentiroso, apóstata, sí está recibiendo una palabra del Señor verdadera. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Qué curioso que el león no tocó ni al profeta ni al asno. Y esto fue un claro mensaje que Dios estaba mandando. Porque el león, normalmente, como cualquier fiera salvaje, y sobre todo el león, mata para comer. Algunos dicen que se diferencia de eso con el tigre, que es asesino en su naturaleza. Él mata, aunque no tenga hambre. Pero el león mata cuando tiene hambre, como quizás hagan otras fieras. Pero en este caso el león no tocó el cuerpo ni del cordero ni del profeta. Un claro testimonio de que estaba haciendo el juicio de Dios sobre este joven profeta que había desobedecido la palabra del Señor. Fue en cierta manera el león, el verdugo escogido por Dios para ejecutar su juicio. Seguimos leyendo. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, o sea, porque vinieron y le dijeron que había sucedido esto con el joven profeta. Y el anciano fue para corroborar y dijo, sí, en efecto, es el joven profeta que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y le ha matado, conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino y el asno, el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para enseñarle y enterrarle, endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon, diciendo, ay, hermano mío. Y después que le enterraron, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos con todos los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo, a voces, por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos de todas las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes a los lugares altos de entre pueblos, y a quien querría lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. El rey no se arrepintió, no comenzó a hacer las obras
correctas delante del Señor. Pero sorprendentemente vemos que hubo cierto despertar de la fe verdadera en el profeta viejo, o en el viejo profeta, y ya pues vino una palabra real de Dios sobre él y quiso que cuando él muriera fuera enterrado junto al profeta de Dios. Sí, de alguna manera sirvió para que este apóstata volviera a los caminos del Señor. Es solamente, hermanos, un caso. Hay otros casos en las Escrituras donde muchos de una manera u otra fueron engañados. Por eso es que nosotros no debemos considerarnos como inmunes al error. No vamos a pensar de que nadie nos puede engañar. Hoy se han proliferado, se han aumentado los falsos maestros. Y vienen y con una elocuencia tremenda te tuercen las Escrituras y te venden un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan a hablar de cosas que suenan muy bonitas, que son muy deseables, pero que no son la verdad de Dios. Y hay un proverbio que nos ordena celosamente, Proverbio 23, dice, compra la verdad y no la vendas. Cómprala. Es decir, indica en cierta manera un esfuerzo por conocer la verdad. Porque sí, la verdad ha sido revelada. Y a nosotros no nos ha costado nada. Pero para que esa verdad sea conocida y sea asimilada y nosotros permitamos que esa verdad transforme nuestras vidas, ahí hay un precio que pagar. Nadie va a ser transformado por la verdad, nadie va a ser libre por la verdad que no conoce, que descuida y que acepta todo lo que le dicen los predicadores y los maestros falsos de hoy. Ah, no, es que usted no puede decir que tal maestro es falso o tal aquel es verdadero. ¿Y quién dijo que no? Si la Biblia nos manda a discernir entre estos y los verdaderos. Hay una revelación, hay una palabra que no debe ser burlada. Y que si alguien lo hace, tenemos toda la autoridad bíblica y todo el deber, toda la conciencia de desenmascararlos y de defender la fe una vez dada a los santos. No se deje engañar. No juzgue para que no sean juzgados. Y te cambian y te sacan el versículo de su contexto, lo interpretan todo de la misma manera, conveniente para ellos, por supuesto. Todos esos versículos tienen su explicación en su contexto. Mire, si hay una palabra que hace falta hoy, que todo el pueblo de Dios abrace, es el exégesis. Es el exégesis, es hacer estudio concienzudo del significado de los pasajes, atendiendo a su contexto cultural, a su contexto histórico, religioso, político, literario. Tenemos, hermanos, que tomar conciencia de que eso no es labor de los predicadores nada más, porque los predicadores lo pueden hacer correcto o incorrectamente, unos para bien, para edificación del pueblo, otros para manipularlo, pero usted tiene la responsabilidad de escudriñar la Escritura para ver si esas cosas son como dicen ser, de parte de todos, no solamente de los que nos huelan a falsos, sino a verdaderos. Es nuestra responsabilidad estudiar la Escritura, no dejarnos engañar. Recuerden la advertencia del Señor, mirad que nadie os engañe. Si Jesús hizo esa advertencia a sus discípulos, deberíamos nosotros tomarla muy en serio también. Tenga cuidado de los predicadores que usted escucha, de los libros que usted lee, porque hay mucha posibilidad de que si no estamos claros, seamos engañados. Este joven profeta estaba muy bien centrado en la palabra que había recibido de Dios.
Incluso resistió la tentación de aceptar la invitación de Jeroboam, del rey mismo, para ir a comer con él y recibir un regalo. Pero después no tuvo el discernimiento de poder descifrar la mentira, la falsedad en el viejo profeta. Por lo que puedo decir que hay algunas cosas que se nos van a hacer muy fácil de discernir y podemos entender, pero eso no quiere decir que seamos invulnerables al error y a la mentira y al engaño. Porque viene el viejo profeta, viene el otro pastor con más experiencia, entre comillas, con más sabiduría, con más títulos, doctor, el apóstol, el profeta, y nos pueden hacer dudar. Es que lo está diciendo el apóstol fulano, el doctor fulano. No, hermanos, tenemos que estar en íntima comunión con Dios y su palabra, para que de esa manera disminuyamos las posibilidades, el riesgo de ser engañados. Hay muchísimos sinceros hombres de Dios que han sido engañados, como este profeta, que una vez abrazaron el verdadero evangelio y que eran obreros sencillos, que no buscaban grandezas, pero hoy están detrás de la opulencia, de la fama, de la riqueza, de la pompa, de los honores de los hombres, porque fueron engañados. Tengamos cuidado, porque la Escritura dice que el mismo diablo se viste como ángel de luz. No se va a presentar como el león ese con el tridente en la mano, todo barbudo, todo feo, rojo, así cualquiera lo descubre. Pero se va a vestir de ángel de luz, va a tener una apariencia hermosa, va a proponer cosas lindas y buenas, como es el propósito de todos estos engañadores que están predicando un evangelio diferente y están promoviendo junto con doctrinas cristianas pensamientos paganos, filosóficos de la nueva era, de las religiones orientales, y están buscando establecer el reino de Dios, entre comillas, en la tierra, una nueva era. Desde los años 80 que se comenzó a proliferar estas falsas doctrinas de la nueva era de Acuario y el mundo perfecto y todo eso es mentira, incluso disfrazado dentro del dispensacionalismo teológico. Muchas iglesias están esperando, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo, bueno, pues ni modo, esperando un gran avivamiento, pero es parte de esas mentiras. Escudriñemos las Escrituras. No va a haber avivamiento. Lo que va a haber es lo que la Escritura dice. Un engaño donde el hombre dirá paz y seguridad. Todo está bien, todo está funcionando bien. Pero no saben lo que dice la Escritura, también se va a cumplir. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esperemos la intervención de Dios muy pronto en este mundo, donde Él envíe a su Hijo Jesucristo nuevamente. Y nada de segunda venida en dos partes, y no se cree esos cuentos. Él va a venir y todo ojo le verá. Y vendrá a juzgar a las naciones. Por eso estemos preparados para el encuentro con el Señor. Despreocúpese quizás de las diferencias que puedan haber en materia de interpretación con estas cosas. Eso no es tan importante. Pero sí es importante estar preparados para el encuentro con el Señor. Porque de hecho, Él viene.
Él viene. Las señales se están dando. Las escrituras se están cumpliendo. Pero tampoco es tiempo de estar escuchando a los charlatanes que están poniendo y señalando día y hora, haciendo caso omiso de la palabra de Dios. La misma Biblia dice que eso solamente lo ha establecido el Padre en su sola potestad. Dios no ha querido revelar esos detalles. Sí podemos tener ciertos indicios por las fiestas proféticas, bíblicas, no las que están inventando estos falsos profetas. Las fiestas establecidas por Dios, donde se dan los eventos redentivos. Y allí podemos tener una idea de que el tiempo se está acercando. Pero no nos dice el Señor, pongan fecha y fijen día. No, vivamos, como dice el cántico precioso, un día a la vez, mi Cristo. Un día a la vez. Un día a la vez para hacerte fiel. Un día a la vez para amarte con todo mi corazón. Un día a la vez para cuidar mi relación contigo. Un día a la vez para cuidar de mi familia. Un día a la vez para brindar amor, consejo y orientación y cuidado a quienes lo necesitan. Un día a la vez para dar un pedazo de pan al hambriento. Y dejemos todo correr en las manos de nuestro gran Dios y Salvador, que tiene cuidado de nosotros. Estemos listos para el encuentro con Él. Eso es el todo. Pero nunca olvidemos la advertencia de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Mirad que nadie, ni aun vosotros, dice el apóstol Pablo después, ni un ángel del cielo que venga y les predique un evangelio diferente al que yo he recibido, sea recibido. Al contrario, sea anatema, sea maldito. Si alguien nos está predicando un evangelio diferente al que Jesucristo nos predicó y nos dejó, tenemos toda la autoridad bíblica para decirle, maldito eres, apártate de mí, no me engañes. Y abracemos la verdad que está en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les regale a todos un bello día y un año nuevo lleno, empapado del conocimiento de su palabra. Pongamos más empeño en esto. Vayamos a las reuniones donde se estudia la Biblia. Hagamos grupos de hogares donde se estudie la Biblia. Porque, hermanos, eso es lo que estamos necesitando en este tiempo. Que la paz de Cristo sea con todos. Vamos a orar. Te damos gracias, amantísimo Padre, porque tú eres fiel y verdadero y tú nos adviertes del peligro real de ser engañados. Pero gracias porque mientras que Satanás ha cegado la luz y el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, a nosotros tú nos has dado luz y nos has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos ahora a tener entendimiento y comprensión meridiana de tus verdades, a creerlas y amarlas con todo nuestro corazón. Te pido que tú seas con nosotros y nos guardes del error, Señor. Padre, quiero interceder en esta mañana por mis hermanos y sus necesidades y suplicarte en el nombre poderoso de Jesús que tú seas con ellos. Que tú, Señor, sanes al enfermo, restaures al caído, que tú traigas aliento y corazón al que está sufriendo, Señor. Padre amado, en estos días la pérdida de un ser querido, como nuestra hermana María Díaz, Señor. Padre, que ha perdido a su esposo. Te suplico que tú sigas fortaleciéndole, ayudándole en medio de este proceso difícil. A ella, a su hijo, a sus nietos, Señor, que puedan ser fortalecidos en ti y en la esperanza que en Cristo ellos tienen. Así, oh Padre, te suplico que seas con mi hermana Mari Padilla, que en estos días, ella, toda la familia, se va a cumplir apenas un año, Señor, de que tú llamaras a tu presencia a nuestro querido hermano Emanuel. Te rogamos que la fortaleza y la gracia tuya esté con ellos de una manera palpable y real, Señor, como solo tú lo puedes hacer, mi Dios amado. Así, Señor, por los enfermos, rogamos por nuestra hermana
María Escobedo y su niña. Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre sus vidas, que puedan verse completamente libres de esta enfermedad, Señor, que ellas puedan tener y puedan ser restaurados completamente. Así, Señor, te rogamos por las hermanas de nuestra hermana Carmen Barrera, por su esposo, Señor, que necesitan la intervención poderosa tuya en sus vidas, trayendo salud, Señor, trayendo fortaleza. Permite que el esposo de nuestra hermana pueda dar pasos de avance, de recuperación, Señor, asombroso, como solo tú lo puedes hacer, Padre. Ten compasión y misericordia, esperamos tu intervención, porque tú escuchas las oraciones, porque tú eres bueno, y tu deseo, Señor, es traer alivio en nuestras necesidades. Así, mi Señor, por cualquier otra necesidad de trabajo, de lo que sea, Señor, te rogamos que tú seas con tus hijos. Y en este nuevo año podamos fortalecernos en ti y esperar de ti, Señor, refrigerio y bendición. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza con nuestros labios, porque queremos de esa manera decir que solo tú eres digno de que nosotros te lo otorguemos de nuestro propio ser, Señor, de nuestro propio interior, reconociendo tu grandeza, tu poder y tu gloria. Que no hay Dios como tú, ni obras que igualen tus obras, Señor. Oh, mi Dios, gracias en esta mañana por tu fidelidad. Te suplicamos todo humildemente, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos, que tengan un feliz día, hermanos.